El zumbido constante del motor de su motocicleta era casi una extensión de los latidos de su propio corazón rápido, confiable y siempre listo para la siguiente entrega. Elias sentía una extraña paz en el caos organizado del tráfico de la ciudad. Cada paquete que entregaba, cada firma que recogía, era un paso más cerca de la meta diaria, de esos pocos billetes que sostenían el pequeño universo que compartía con su madre y Sofía, su hermana menor. El sol de la tarde comenzaba a teñir de dorado los edificios, proyectando largas sombras sobre el asfalto caliente. Elías acababa de completar una entrega en el distrito financiero y se dirigía hacia el centro, con un último encargo que llevaría a una tienda de repuestos automotrices. Su teléfono, montado en el manillar, vibró con insistencia. Elías entrecerró los ojos para leer el nombre que aparecía en la pantalla: Sofía. Un escalofrío recorrió su espalda. Sofía rara vez lo llamaba durante sus horas de trabajo. A menos que fuera una emergencia, redujo la velocidad, buscando un lugar seguro para detenerse al costado de la avenida. Apagó el motor y se quitó el casco con manos temblorosas. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó, su voz tensa. Del otro lado de la línea, la voz de su hermana era un hilo de llanto entrecortado. «Elías, mamá, está en el hospital». El mundo alrededor de Elías pareció detenerse. El ruido del tráfico se desvaneció, reemplazado por un zumbido ensordecedor en sus oídos. «¿Qué? ¿Qué le pasó? Sofía, habla claro». Se sintió muy mal esta mañana. Un dolor fuerte en el pecho. La ambulancia la trajo al San Rafael hace un par de horas, pero nadie nos dice nada. Su voz se quebró en un sollozo. «Elías, creo que está muy grave. Y aquí parece que a nadie le importa». La rabia comenzó a hervir en el pecho de Elías, mezclándose con el miedo que lo atenazaba. Su madre, una mujer fuerte y vital, a pesar de sus años, siempre había sido el pilar de su familia. La idea de que estuviera sufriendo, sola y sin recibir atención, lo llenaba de una furia impotente. «Voy para allá», dijo, su voz ahora firme a pesar del torbellino de emociones que lo sacudían. «Quédate con ella, Sofía, no te muevas de su lado. Llegaré lo más rápido posible». Colgó el teléfono y se quedó un instante mirando el asfalto, tratando de asimilar la noticia. Luego, con una determinación férrea, se puso el casco, encendió la motocicleta y se lanzó al tráfico, ignorando las bocinas y los gritos de los otros conductores. Cada segundo contaba. Necesitaba estar allí, con su madre y su hermana. Necesitaba saber qué estaba pasando. El Hospital San Rafael se alzaba imponente en medio de la ciudad, un laberinto de concreto y cristal donde la vida y la muerte danzaban un vals silencioso. Al llegar, Elías dejó su motocicleta aparcada de cualquier manera y corrió hacia la entrada de emergencias, con el corazón latiéndole salvajemente en el pecho. En la sala de espera, encontró a Sofía sentada en un banco de plástico, con el rostro pálido y los ojos hinchados por las lágrimas. Se levantó al verlo y corrió a abrazarlo, aferrándose a él con desesperación. «Elías, gracias a Dios que llegaste», murmuró, su voz apenas un susurro. «¿Qué te han dicho? ¿Cómo está mamá?», preguntó Elías, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que las paredes se cerraban sobre él. Sofía negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nada. Nos hicieron algunas preguntas cuando llegamos, pero desde entonces, nada. La tienen en una sala y no nos dejan verla. He preguntado varias veces, pero solo me dicen que están ocupados». La frustración comenzó a apoderarse de Elías. Miró a su alrededor. La sala de espera estaba llena de gente. Rostros angustiados, algunos esperando noticias, otros quejándose en voz baja. El personal de enfermería pasaba a su lado sin hacer contacto visual.
absorto en sus propios asuntos. Los médicos, con sus batas blancas impolutas, parecían figuras etéreas, inaccesibles. ¿Has hablado con algún médico?, insistió Elías. Solo una enfermera al principio, respondió Sofía. Dijo que mamá estaba delicada y que estaban haciéndole pruebas. Pero ya han pasado 2 horas. Elías, 2 horas. La impotencia mordió a Elías. Su madre, la mujer que siempre lo había cuidado, la que lo había criado sola tras la muerte de su padre, estaba sufriendo en algún lugar de ese enorme edificio, y nadie parecía preocuparse. Sintió una oleada de rabia crecer en su interior, dirigida hacia la frialdad impersonal de ese sistema que parecía valorar más los protocolos que las vidas humanas. Se acercó al mostrador de información, donde una recepcionista con una expresión cansada tecleaba en su computadora. «Disculpe», dijo Elías, tratando de mantener su voz firme. «Mi madre, Elena Rodríguez, fue ingresada hace un par de horas con un dolor en el pecho. ¿Podría decirme cómo está?» La recepcionista levantó la vista con desinterés. «Apellido. Rodríguez. Elena Rodríguez». Tecleó algo en el teclado, su mirada fija en la pantalla. Después de unos segundos, suspiró. «Está en observación. Si hay alguna novedad, un médico se comunicará con ustedes». «Observación. ¿Qué significa eso? ¿Está bien? ¿Qué le están haciendo?» Elías sintió cómo la paciencia se le agotaba. La recepcionista suspiró de nuevo, claramente molesta por la insistencia de Elías. «Señor, entienda que estamos muy ocupados. Hay muchos pacientes. Tenga paciencia». Paciencia. Elías sintió que su voz se elevaba. «Mi madre está sufriendo y usted me pide paciencia. Tiene derecho a saber qué está pasando». Otra enfermera, que pasaba por detrás del mostrador, se detuvo y miró a Elías con frialdad. «Señor, por favor, guarde la compostura. Esto es un hospital». «Compostura», exclamó Elías, sintiendo la rabia subirle a la garganta. «Mi madre está ahí dentro y nadie me da una maldita explicación. Esto es inaceptable». La recepcionista lo miró con desprecio. «Si sigue alterando el orden, llamaré a seguridad». Elías apretó los puños, tratando de controlar su ira. Sabía que no conseguiría nada con gritos y amenazas, pero la indiferencia de esa gente lo exasperaba. Miró a Sofía, cuyo rostro reflejaba su propia angustia y frustración. «Vamos, Sofía», dijo, tomando a su hermana del brazo. «Aquí no vamos a conseguir nada». Se alejaron del mostrador y se sentaron de nuevo en los bancos de plástico. El silencio entre ellos era pesado, cargado de incertidumbre y temor. Elías miró a su alrededor, observando a las otras personas en la sala de espera. Vio el miedo en sus ojos, la misma angustia que él sentía. Comprendió que no estaban solos en su sufrimiento, que la indiferencia que habían encontrado parecía ser la norma en ese lugar. Pero Elías no era de los que se rendían fácilmente. Había luchado toda su vida por lo que quería, desde trabajos mal pagados para ayudar a su madre hasta abrirse camino en el competitivo mundo de las entregas rápidas. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras la salud de su madre pendía de un hilo por la negligencia de unos cuantos. En ese momento, en esa fría y desoladora sala de espera, una chispa de rebeldía se encendió en su interior. Haría lo que fuera necesario para que su madre recibiera la atención que merecía, aunque tuviera que enfrentarse a todo el hospital. La furia en sus ojos era un reflejo de su amor incondicional, y una promesa silenciosa: no se quedarían callados. La noche cayó sobre la ciudad, tiñendo de oscuridad los pasillos fríos y asépticos del Hospital San Rafael. Elías y Sofía seguían sentados en la misma sala de espera, bajo la luz fluorescente que parecía intensificar su cansancio y ansiedad.
Las horas se arrastraban con la lentitud exasperante de la incertidumbre. Otros rostros habían llegado y se habían ido, algunos aliviados con buenas noticias, otros sumidos en el silencio sombrío de la pérdida. Pero para Elías y Sofía, el tiempo parecía haberse detenido. Finalmente, una mujer vestida de enfermera, con el cabello recogido en una coleta tirante y una expresión seria, se acercó a ellos, familiares de Elena Rodríguez. Elías se levantó de un salto, con el corazón latiéndole en el pecho. «Sí, somos nosotros. ¿Cómo está mi madre?». La enfermera consultó una carpeta que llevaba en sus manos. La paciente está estable dentro de su gravedad. Se le están realizando pruebas para determinar el origen de su dolor. «Estable dentro de su gravedad», repitió Elías, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué le pasa?». «Como le dije, estamos realizando pruebas. Cuando tengamos un diagnóstico claro, el médico responsable se pondrá en contacto con ustedes. Por ahora, les pedimos que esperen aquí». Y con esas frías palabras, la enfermera se dio media vuelta y se alejó, dejándolos de nuevo sumidos en la incertidumbre. Elías miró a Sofía, cuyo rostro reflejaba su propia frustración y temor. «Esto no puede ser», murmuró Elías, apretando los puños. «No podemos quedarnos aquí sin hacer nada». Decidido a obtener más información, se dirigió de nuevo al mostrador de información. La recepcionista de antes ya no estaba. En su lugar, había un hombre de mediana edad con una expresión igualmente impasible. «Buenas noches», dijo Elías, tratando de mantener la calma. «Quisiera saber si puedo hablar con el médico que está atendiendo a mi madre. Elena Rodríguez». El hombre lo miró por encima de sus gafas. «¿Es usted familiar directo?» «Soy su hijo». «Bien, el médico estará haciendo su ronda. Si tiene alguna pregunta, tendrá que esperar a que esté disponible». «¿Y cuándo estará disponible?», preguntó Elías, tratando de no perder la paciencia. «Necesito saber cómo está mi madre. Está sufriendo». El hombre suspiró. «Señor, comprenda que los médicos están muy ocupados. Tienen muchos pacientes que atender. Le aseguro que harán lo posible por informarle cuando tengan algo concreto». La misma respuesta evasiva, la misma falta de empatía. Elías sintió la rabia crecer en su interior. Era como si su madre fuera solo un número más en un sistema burocrático e impersonal. Durante las siguientes horas, Elías intentó obtener más información por todos los medios posibles. Habló con otras enfermeras, con auxiliares, incluso intentó acercarse a la zona de pacientes, pero fue amablemente pero firmemente interceptado por personal de seguridad. Cada intento fallido aumentaba su frustración y su sensación de impotencia. En medio de su espera angustiosa, presenció varias situaciones que lo hicieron hervir de indignación. Vio a una anciana llorando desconsoladamente en un rincón, aparentemente ignorada por el personal. Escuchó las quejas de otro paciente sobre la falta de atención y el dolor que sufría sin que nadie lo atendiera. Observó a una enfermera hablando por teléfono personal durante un tiempo prolongado, mientras una luz de emergencia parpadeaba insistentemente en el pasillo. Una escena en particular se grabó en su memoria con una nitidez dolorosa. Un joven con una pierna vendada y una expresión de dolor en el rostro intentó levantarse de una silla de ruedas en el pasillo. Tropezó y cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Elías corrió a ayudarlo, pero ninguna enfermera o auxiliar apareció para ofrecer asistencia. Tuvo que levantarlo él mismo con la ayuda de otro familiar que esperaba cerca. La indiferencia del personal ante el sufrimiento de ese hombre lo llenó de un profundo desprecio. Finalmente, al amanecer, cuando la luz grisácea comenzaba a filtrarse por las ventanas, un médico joven, con el rostro cansado y ojeras pronunciadas, se acercó a ellos.
¿Familiares de Elena Rodríguez?, preguntó, su voz apagada. Elías y Sofía se levantaron rápidamente. «Sí, somos nosotros». «Soy el doctor Márquez», dijo el médico, extendiéndoles la mano. «He estado revisando el caso de su madre». Elías sintió una punzada de esperanza. Tal vez finalmente obtendrían alguna respuesta. «¿Cómo está? ¿Qué le pasa?», preguntó Sofía, con la voz temblorosa. El doctor Márquez suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Su madre sufrió un infarto agudo de miocardio. Logramos estabilizarla, pero su condición sigue siendo delicada. Las próximas 24 horas son cruciales». Un infarto. La noticia golpeó a Elías como un mazazo. Su madre, que siempre había gozado de buena salud, había sufrido un ataque al corazón. La gravedad de la situación lo dejó sin aliento por un instante. «¿Por qué no nos dijeron nada anoche?», preguntó Elías, su voz apenas un susurro. «Estuvimos esperando toda la noche sin saber qué pasaba». El doctor Márquez bajó la mirada, con una expresión de incomodidad. «Entiendo su frustración. Hubo mucha actividad anoche en emergencias y el personal estaba un poco saturado». «¿Saturado?», replicó Elías, sintiendo la ira comenzar a hervir de nuevo. «Mi madre tuvo un infarto y usted me dice que el personal estaba saturado. ¿Es esa la explicación?». El doctor Márquez levantó las manos en un gesto de disculpa. «Lo siento, señor. Sé que no es una excusa, pero la verdad es que a veces los recursos son limitados y la demanda es muy alta». La respuesta del médico, aunque más amable que la de los otros miembros del personal que habían encontrado, no hizo sino aumentar la indignación de Elías. Recursos limitados, personal saturado. Parecían ser las excusas habituales para justificar la falta de atención y la negligencia. Su madre podría haber muerto en esa sala de espera sin que nadie les hubiera informado de la gravedad de su estado. «¿Podemos verla?», preguntó Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. El doctor Márquez asintió. «Sí, claro, pero solo puede pasar uno a la vez y por unos minutos. Está en la unidad de cuidados intensivos». Elías y Sofía se miraron. Elías asintió con la cabeza. «Ve tú primero, Sofía. Yo esperaré aquí». Mientras esperaba a que su hermana regresara, Elías caminó de un lado a otro por la sala de espera, tratando de controlar la furia que lo consumía. El recuerdo del joven caído en el pasillo, la anciana llorando en el rincón, la indiferencia de la recepcionista, todo se sumaba a su creciente convicción de que algo andaba mal en ese hospital. No era solo la falta de información sobre su madre, era una atmósfera general de dejadez, de falta de humanidad, que le revolvía el estómago. Cuando Sofía regresó, sus ojos estaban aún más rojos e hinchados. «Está muy débil, Elías», dijo, con la voz entrecortada por el llanto. «Tiene muchos tubos y cables conectados. Me dijo que le duele mucho». Las palabras de su hermana desgarraron el corazón de Elías. Su madre, su fuerte llamada madre, postrada en una cama de hospital, sufriendo y rodeada de extraños que parecían no importarle. En ese momento, Elías tomó una decisión. No iba a permitir que su madre fuera una víctima más de ese sistema negligente. Haría lo que fuera necesario para asegurarse de que recibiera la mejor atención posible, aunque eso significara tener que enfrentarse a todo el hospital. La rabia que sentía ya no era solo impotencia, se estaba transformando en una determinación fría y peligrosa. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura lenta y constante. Elías y Sofía se turnaban para esperar en la sala de espera, aferrándose a cada palabra, cada gesto de los médicos y enfermeras en busca de alguna señal de esperanza o, al menos, de una explicación clara sobre la condición de su madre. Pero la información seguía siendo escasa y vaga.
envuelta en un lenguaje médico que parecía diseñado para confundir más que para tranquilizar. Elías observaba con creciente angustia el trato que recibían otros pacientes. Una anciana con un fuerte ataque de tos esperaba horas en un rincón, sin que nadie pareciera prestarle atención. Un hombre joven, visiblemente dolorido, suplicaba por un calmante que nunca llegaba. Cada una de estas escenas era un recordatorio de la indiferencia que parecía reinar en el Hospital San Rafael, un lugar donde la salud y el bienestar de las personas parecían ser una preocupación secundaria. Su madre permanecía en la unidad de cuidados intensivos, conectada a una maraña de aparatos que pitaban y parpadeaban, manteniendo su cuerpo con vida. Las pocas veces que Elías pudo verla, la encontró débil y somnolienta, sus ojos llenos de un dolor silencioso que le destrozaba el alma. Ella le hablaba con voz apenas audible, preguntándole cuándo podría volver a casa, cuándo podría volver a su jardín lleno de flores. Elías le sonreía con una mezcla de ternura y desesperación, prometiéndole que pronto estaría bien, aunque en su interior las dudas y el temor crecían como una sombra oscura. Un día, mientras esperaba noticias, Elías vio a una enfermera salir de la UCI con un rostro preocupado. Se acercó a ella de inmediato, con el corazón latiéndole con fuerza. «Disculpe, enfermera», dijo, tratando de mantener la calma. «¿Cómo está mi madre? Elena Rodríguez». La enfermera lo miró con cansancio. «Su madre está estable, pero ha tenido una pequeña complicación. Estamos ajustando su medicación». «¿Complicación?», repitió Elías, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de complicación? ¿Por qué no me informaron antes?» «Señor, comprenda que estas cosas pasan. Estamos haciendo todo lo posible», respondió la enfermera, antes de darse la vuelta y marcharse apresuradamente. La evasiva respuesta de la enfermera colmó la paciencia de Elías. Estaba harto de las medias verdades, de la falta de transparencia, de la sensación constante de que algo importante se le estaba ocultando. Decidió que era hora de exigir respuestas. Poco después, vio a un grupo de médicos vestidos con batas blancas reunidos en el pasillo, hablando en voz baja. Uno de ellos, un hombre alto y de aspecto imponente, con una placa que lo identificaba como Dr. Ramírez, parecía estar al mando. Elías se acercó a ellos con determinación. «Disculpen, doctores», dijo, tratando de no sonar demasiado alterado. «¿Podría hablar con el responsable del caso de mi madre, Elena Rodríguez?» El doctor Ramírez se giró hacia él con una expresión de fastidio. «¿Usted es...?» «Soy su hijo, Elías Rodríguez. He estado esperando durante días y nadie me da información clara sobre la salud de mi madre. Ella tuvo una complicación hoy, según una enfermera, y necesito saber qué está pasando». El doctor Ramírez lo miró con condescendencia, como si fuera un insecto molesto. «Señor Rodríguez, entiendo su preocupación, pero estamos muy ocupados. Su madre está recibiendo la mejor atención posible. Cuando tengamos algo relevante que informarle, lo haremos». «¿Relevante?», exclamó Elías, sintiendo la rabia comenzar a hervir en su interior. «Que mi madre tenga una complicación no es relevante. Está sufriendo y ustedes actúan como si nada pasara». Otro médico del grupo carraspeó incómodamente, pero el doctor Ramírez mantuvo su actitud desdeñosa. «Señor, le pido que mantenga la calma. Esto es un hospital y no podemos tolerar altercados». «¿Altercados?», repitió Elías, su voz elevándose. «Mi madre está luchando por su vida ahí dentro, y ustedes están más preocupados por las formas que por la sustancia. Exijo saber qué le pasa a mi madre y por qué no se le está dando la atención que necesita». El doctor Ramírez entrecerró los ojos, su rostro enrojeciendo ligeramente. «Señor, si no se tranquiliza,
Me veré obligado a llamar a seguridad. «Llámela», gritó Elías, ya sin poder contener su furia. «Llámela y que vengan a ver la negligencia que hay en este lugar. Mi madre llegó aquí caminando y ahora está postrada en una cama sufriendo por la incompetencia de ustedes». La escena había comenzado a atraer la atención de otros pacientes y visitantes que se encontraban en el pasillo. Algunas enfermeras se acercaron con curiosidad y preocupación. El doctor Ramírez, consciente del revuelo que se estaba generando, trató de mantener la compostura, aunque su rostro reflejaba una ira contenida. «Señor Rodríguez, está usted muy alterado. Le aseguro que su madre está siendo atendida correctamente». «¿Atendida correctamente?», se burló Elías, señalando con un gesto la puerta cerrada de la UCI. «Lleva días ahí dentro, y lo único que recibimos son evasivas y excusas. Ayer vi a un hombre caerse en este pasillo sin que nadie lo ayudara. Hoy mi madre tiene una complicación y nadie nos da una explicación coherente. Esto no es atención, es negligencia». En ese momento, una enfermera salió de la UCI y se acercó al doctor Ramírez, hablándole en voz baja y con urgencia. El rostro del doctor palideció ligeramente al escuchar sus palabras. «Señor Rodríguez», dijo el doctor Ramírez, con un tono de voz ligeramente diferente, aunque aún cargado de condescendencia, «parece que la condición de su madre ha empeorado repentinamente. Necesitamos realizar algunas pruebas urgentes». «¿Empeorado repentinamente?», repitió Elías, sintiendo un escalofrío de temor recorrer su cuerpo. «¿A qué se refiere?». El doctor Ramírez evitó su mirada. «Ha habido un descenso en su presión arterial y su ritmo cardíaco es inestable. Necesitamos actuar rápido». La noticia golpeó a Elías como un rayo. Su madre estaba empeorando, y la sensación de que la negligencia del hospital había contribuido a ello lo llenó de una furia ciega. Ya no le importaba el protocolo, las normas o las consecuencias de sus actos. Su única prioridad era su madre. Sin pensarlo 2 veces, Elías se abalanzó sobre el doctor Ramírez, agarrándolo por la solapa de su bata blanca. «Escúcheme bien, doctor», rugió, su rostro a pocos centímetros del de su interlocutor. «Si algo le pasa a mi madre, si muere por su negligencia y su maldita burocracia, juro por Dios que voy a hacerles pagar a todos y cada uno de ustedes. Voy a remover cielo y tierra hasta que este hospital se venga abajo. ¿Me oye?». El doctor Ramírez se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo. Los otros médicos y enfermeras retrocedieron, observando la escena con horror. Elías, con la adrenalina corriendo por sus venas, no se dio cuenta de la multitud que se había congregado a su alrededor. Su único objetivo era hacerles entender la gravedad de la situación y la furia que lo consumía. «Mi madre está ahí dentro luchando por su vida, mientras ustedes se lavan las manos y se esconden detrás de sus títulos y sus protocolos», continuó gritando Elías, su voz resonando por todo el pasillo. «Ya no voy a tolerar más mentiras ni más indiferencia. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa lo que pasa en este maldito hospital». Con un último apretón, soltó al doctor Ramírez, quien se tambaleó hacia atrás, con el rostro lívido. Elías miró a su alrededor, su pecho agitado, su respiración entrecortada. En ese momento, la chispa de la rebeldía se había convertido en un fuego imparable, un incendio que amenazaba con consumir todo a su paso. Estaba dispuesto a todo para salvar a su madre, incluso si eso significaba enfrentarse a todo el sistema de salud. El eco de los gritos de Elías resonó por el pasillo, dejando tras de sí un silencio tenso y cargado de expectación. Los pacientes y visitantes que habían presenciado la escena se miraban entre sí, con expresiones que oscilaban entre el asombro y la simpatía. El doctor Ramírez permanecía inmóvil, con la bata arrugada
y el rostro aún pálido por la sorpresa. Por un instante, pareció dubitativo, como si no supiera cómo reaccionar ante la explosión de furia de aquel hombre desesperado. Pero la compostura, o al menos una fachada de ella, pronto regresó a su rostro. Con un gesto autoritario, se dirigió a las enfermeras que se habían acercado. «Llamen a seguridad, inmediatamente». 2 enfermeras se apresuraron a obedecer, desapareciendo por los pasillos. Mientras tanto, el doctor Ramírez fijó su mirada fría y acusadora en Elías. «Señor Rodríguez, su comportamiento es inaceptable. Está alterando el orden y amenazando al personal médico. Le pido que se calme y abandone el hospital de inmediato». Elías lo miró con desprecio, su pecho aún agitado por la adrenalina. «Calmarme. Después de ver cómo tratan a mi madre, después de sus mentiras y su negligencia, no me iré de aquí hasta que mi madre reciba la atención que se merece y hasta que alguien me dé una explicación honesta sobre lo que está pasando». En ese momento, 2 hombres corpulentos vestidos con uniformes de seguridad llegaron al lugar, con expresiones serias y decididas. «¿Qué sucede aquí, doctor?», preguntó uno de ellos, mirando a Elías con cautela. «Este hombre está causando disturbios y amenazando al personal», respondió el doctor Ramírez, señalando a Elías con un gesto de desdén. «Les pido que lo desalojen del hospital». Los guardias de seguridad se acercaron a Elías, con la intención de escoltarlo hacia la salida. Elías los miró con determinación, sin ceder terreno. «No voy a ir a ninguna parte. Mi madre está ahí dentro y tengo derecho a estar aquí». «Señor, entendemos su preocupación, pero no puede comportarse de esta manera en un hospital», dijo uno de los guardias, tratando de mantener un tono conciliador. «Le pedimos que coopere y salga del edificio». «Cooperar», replicó Elías, con una risa amarga. «Cooperar con un sistema que está dejando morir a mi madre. No lo creo, y si intentan tocarme, les aseguro que se arrepentirán». Su mirada firme y su tono de voz denotaban una determinación inquebrantable. Los guardias de seguridad dudaron por un instante, percibiendo la intensidad de la ira de Elías y la convicción en sus palabras. La situación era tensa, y la presencia de varios curiosos observando la escena no facilitaba su tarea. Finalmente, el doctor Ramírez, impaciente, intervino de nuevo. «Llámense a la policía si es necesario. Este hombre debe ser expulsado». Ante la mención de la policía, Sofía, que había permanecido en un segundo plano observando la confrontación, se acercó a Elías y le suplicó en voz baja: «Elías, por favor, no empeores las cosas. Podemos buscar ayuda por otros medios». Elías miró el rostro angustiado de su hermana y sintió un atisbo de duda. No quería ponerla en peligro ni crear más problemas de los necesarios, pero la idea de abandonar el hospital sin asegurarse de que su madre estaba recibiendo la atención adecuada era insoportable. «Sofía, entiendo tu preocupación», le dijo, «pero no puedo irme. No puedo confiar en esta gente. Voy a quedarme aquí y voy a asegurarme de que mamá esté bien». Dirigiéndose de nuevo a los guardias de seguridad, Elías dijo con firmeza: «No me voy a ir voluntariamente. Si quieren echarme, tendrán que usar la fuerza. Y si lo hacen, asegúrense de que todo el mundo vea cómo un hospital que debería salvar vidas maltrata a los familiares de sus pacientes». La amenaza implícita de Elías, sumada a la creciente atención de los presentes, hizo que los guardias de seguridad se mostraran más cautelosos. Sabían que cualquier acción brusca por su parte podría generar una situación aún más delicada. Mientras tanto, Elías tomó una decisión. Si el hospital no le daba información y trataba de silenciarlo, él buscaría la verdad por su cuenta. Sacó su teléfono móvil del bolsillo y comenzó a grabar discretamente todo lo que veía y escuchaba.
Grabó el rostro de los médicos y enfermeras que lo habían tratado con indiferencia. Grabó las conversaciones evasivas que había tenido. Grabó las quejas de otros pacientes y familiares. Su teléfono se convirtió en su arma, en su herramienta para documentar la negligencia y la falta de humanidad que presenciaba en el Hospital San Rafael. Sabía que esto no sería fácil. Sabía que se estaba enfrentando a un sistema poderoso y corrupto, pero la imagen de su madre postrada en la cama de la UCI, sufriendo sin recibir la atención adecuada, le daba la fuerza y la determinación necesarias para seguir adelante. No se dejaría intimidar, no se rendiría. Lucharía hasta el final por la salud y la dignidad de su madre. Durante las siguientes horas, la tensión en el hospital se mantuvo palpable. Elías permaneció en la sala de espera, grabando con su teléfono cada interacción, cada detalle que pudiera ser relevante. Los guardias de seguridad lo vigilaban de cerca, pero no se atrevieron a expulsarlo, quizás temiendo las consecuencias de un enfrentamiento público. El doctor Ramírez, por su parte, evitó acercarse a él, aunque se podía sentir su mirada furiosa desde la distancia. Elías se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Algunos familiares de otros pacientes, al ver su determinación y escuchar sus quejas, se acercaron a él para compartir sus propias experiencias negativas en el hospital. Le contaron historias de diagnósticos erróneos, de retrasos inexplicables en el tratamiento, de falta de comunicación y de un trato inhumano por parte del personal. Cada uno de estos testimonios reforzaba su convicción de que la situación en el Hospital San Rafael era mucho más grave de lo que parecía. Una mujer de mediana edad, con los ojos enrojecidos por el llanto, se acercó a Elías y le contó cómo su padre había fallecido la semana anterior en el hospital tras una larga espera para recibir atención. Intenté quejarme, pero nadie me escuchó, le dijo con la voz entrecortada. Me dijeron que mi padre era mayor y que su caso era complicado, pero yo sé que si lo hubieran atendido a tiempo, podría estar vivo. Otro hombre le mostró en su teléfono unas fotografías de las condiciones insalubres en las que había permanecido su hijo en una de las habitaciones del hospital. Había cucarachas y el baño estaba sucio. Me quejé varias veces, pero solo me dieron excusas. Cada uno de estos encuentros era un golpe más a la ya maltrecha imagen del Hospital San Rafael. Elías sentía cómo la indignación crecía en su interior, alimentando su determinación de llevar la verdad y ello a la luz. Al final del día, exhausto, pero con la convicción aún más firme, Elías se sentó en un banco de la sala de espera y revisó las grabaciones que había realizado. Tenía pruebas suficientes para empezar a mostrar al mundo lo que realmente estaba sucediendo en ese hospital. Ya no solo luchaba por su madre, sino también por todas aquellas personas que habían sido víctimas de la negligencia y la indiferencia del sistema. La batalla no había hecho más que empezar. Con la prohibición tácita de acercarse a su madre y la sensación de estar constantemente vigilado por el personal de seguridad, Elías comprendió que debía cambiar de táctica. La sala de espera del Hospital San Rafael se había convertido en un campo minado, donde cada pregunta era recibida con evasivas y cada intento de obtener información se topaba con un muro de silencio o de hostilidad velada. Decidió extender su búsqueda de respuestas más allá de los confines del hospital. Recordaba los rostros y las historias de las personas que se le habían acercado en la sala de espera, compartiendo sus propias experiencias amargas con el Hospital San Rafael. Sabía que esas historias eran importantes, que juntas podían formar un mosaico revelador de la verdad que el hospital se esforzaba por ocultar. Al día siguiente, Elías regresó al hospital, pero esta vez no se quedó en la sala de espera. Con la excusa de ir al baño, logró escabullirse hacia el exterior y se quedó cerca de la entrada principal, observando a las personas que entraban y salían. Buscaba los rostros que recordaba, las miradas de preocupación y angustia
que eran el lenguaje silencioso del sufrimiento compartido. No tardó en reconocer a la mujer de mediana edad que le había hablado de la muerte de su padre. Se acercó a ella con cautela. «Disculpe, señora», dijo en voz baja. «¿Se acuerda de mí? ¿Hablamos ayer en la sala de espera?» La mujer lo miró con atención y asintió lentamente. «Sí, claro. Usted es el hijo de la señora que está en la UCI». «Así es», respondió Elías. «Me gustaría hablar con usted un momento. Si no le importa, necesito entender mejor lo que pasó con su padre». La mujer dudó por un instante. Luego asintió con un suspiro. Se apartaron a un rincón más tranquilo, lejos de las miradas curiosas. Durante la siguiente media hora, la mujer, cuyo nombre era Carmen, le contó a Elías con más detalle la historia de su padre. Le mostró los informes médicos, plagados de términos técnicos incomprensibles y de explicaciones contradictorias. Le relató la larga espera en urgencias, la falta de atención oportuna, el trato frío e impersonal de algunos médicos y enfermeras. Al escuchar su relato, Elías sintió un escalofrío de reconocimiento. Era el mismo patrón de negligencia y falta de empatía que él había percibido. Le preguntó a Carmen si había presentado alguna queja formal. Ella negó con la cabeza, con una expresión de resignación. «No sirvió de nada. Me dijeron que mi padre era mayor y que ya tenía muchas complicaciones. Sentí que nadie me creyó». Elías le ofreció su apoyo y le pidió permiso para compartir su historia con otras personas. Carmen, aunque con cierta reticencia inicial, finalmente accedió, impulsada por el deseo de que lo que le había sucedido a su padre no se repitiera con otras familias. Durante los días siguientes, Elías continuó buscando a otras personas que hubieran tenido experiencias negativas en el Hospital San Rafael. Se pasaba horas cerca de la entrada, abordando a los familiares que parecían angustiados, ofreciéndoles un oído atento y compartiendo su propia historia. Poco a poco, fue construyendo una red de contactos, un grupo de personas unidas por el dolor y la indignación. Cada testimonio que escuchaba era una pieza más del rompecabezas, una confirmación de que la negligencia en el hospital no era un hecho aislado, sino un problema sistémico. Había historias de errores de medicación, de cirugías innecesarias, de infecciones hospitalarias no tratadas, de pacientes dados de alta prematuramente y de un sinfín de casos de abandono y falta de profesionalismo. En medio de su investigación, Elías tuvo un encuentro inesperado. Un día, mientras esperaba cerca de la cafetería del hospital, vio salir a una joven vestida de médico, con el rostro cansado y una mirada pensativa. Le resultaba familiar de haberla visto brevemente en los pasillos de la UCI. Se acercó a ella con cautela. «Disculpe, doctora», dijo en voz baja. «¿Es usted la doctora Vargas?» La joven lo miró con sorpresa. «Sí, soy yo. ¿Le conozco?» «Soy Elías Rodríguez, el hijo de Elena Rodríguez, la paciente que está en la UCI. Hablé con usted brevemente hace unos días». La doctora Vargas frunció el ceño, tratando de recordar. «Ah, sí, claro. ¿Cómo sigue su madre?» «Esa es precisamente mi preocupación», respondió Elías. «Siento que no está recibiendo la atención adecuada. He estado hablando con otras familias y he escuchado historias muy preocupantes sobre este hospital. Me preguntaba si usted podría... si podría decirme la verdad sobre lo que está pasando con mi madre». La doctora Vargas lo miró con atención, evaluando su sinceridad. Parecía indecisa, como si estuviera debatiendo si confiar en él o no. Finalmente, suspiró y lo invitó a sentarse en una mesa cercana. Durante la siguiente hora, Elías le contó a la doctora Vargas todo lo que había presenciado y lo que había escuchado de otras familias. Le mostró las grabaciones que había hecho y le relató sus intentos fallidos de obtener información del personal médico.
La doctora Vargas escuchó con atención, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y tristeza. Al final del relato de Elías, asintió lentamente. Entiendo su frustración, señor Rodríguez, y lamento decirle que muchas de las cosas que ha presenciado son ciertas. Elías la miró con esperanza. ¿Está diciendo que...? Sí, confirmó la doctora Vargas en voz baja. Hay problemas graves en este hospital. Negligencia, falta de recursos, protocolos deficientes y una cultura de secretismo que impide que se hagan las cosas bien. Muchos de nosotros, los médicos y enfermeras que realmente nos preocupamos por nuestros pacientes, estamos frustrados por esta situación, pero tenemos miedo de hablar, de denunciar lo que vemos, por las posibles represalias. Las palabras de la doctora Vargas fueron como un bálsamo para el alma de Elías. Por fin encontraba a alguien dentro del hospital que confirmaba sus sospechas y que parecía dispuesta a ayudar. «Entonces, ¿puede ayudarme?», le preguntó Elías, con la voz cargada de esperanza. «¿Puede decirme la verdad sobre mi madre? ¿Qué es lo que realmente le pasa? ¿Está recibiendo la mejor atención posible?». La doctora Vargas dudó por un instante, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Prometo que haré todo lo que esté en mi mano para ayudarle. Señor Rodríguez, su madre merece la verdad, y usted también. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Hay gente muy poderosa que no querrá que esto salga a la luz». En ese momento, Elías supo que había encontrado una aliada inesperada, una persona valiente que estaba dispuesta a arriesgar su carrera para hacer lo correcto. Juntos, Elías y la doctora Vargas se embarcaron en una peligrosa investigación, decididos a desvelar los secretos del Hospital San Rafael y a luchar por la justicia para su madre y para todos aquellos que habían sido víctimas de la negligencia y la corrupción. Armado con la información proporcionada por la doctora Vargas y los testimonios de otras familias afectadas, Elías sabía que había llegado el momento de actuar. Ya no podía esperar en silencio ni conformarse con investigar en las sombras. Necesitaba llevar la verdad a la luz pública, forzar al Hospital San Rafael a rendir cuentas por su negligencia y asegurarse de que su madre recibiera la atención que desesperadamente necesitaba. Con la ayuda discreta de la doctora Vargas, Elías logró obtener copias de algunos informes médicos que evidenciaban irregularidades y posibles casos de mala praxis en el hospital. También recopiló los testimonios grabados de las familias, creando un archivo de pruebas contundente. Decidió que el mejor lugar para iniciar su protesta era el corazón mismo del problema, el Hospital San Rafael. Preparó algunos carteles caseros con mensajes claros y directos, denunciando la negligencia y exigiendo justicia para su madre y para todos los pacientes que habían sufrido en ese lugar. A la mañana siguiente, temprano, Elías se presentó en el vestíbulo principal del hospital, acompañado por Sofía y por algunas de las personas que habían compartido sus historias con él, incluyendo a Carmen y al hombre cuyo hijo había estado en una habitación insalubre. Desplegaron sus carteles y comenzaron a gritar consignas, atrayendo la atención de los pacientes, visitantes y personal del hospital. «¡Justicia para Elena!», gritaba Elías con voz potente, sosteniendo un cartel que mostraba una fotografía sonriente de su madre. «No más negligencia en el Hospital San Rafael». Sofía, aunque nerviosa, lo apoyaba con valentía, distribuyendo copias de los testimonios a las personas que se acercaban con curiosidad. Carmen y el otro hombre compartían sus propias experiencias con los medios locales que, alertados por una llamada anónima probablemente de la doctora Vargas, habían comenzado a llegar al lugar. La protesta tomó por sorpresa a la administración del hospital. Inicialmente, el personal de seguridad intentó dispersar al grupo, pero la presencia de las cámaras de televisión y los reporteros hizo que se mostraran más cautelosos. La escena de un grupo de personas manifestándose en el vestíbulo del hospital, denunciando la falta de atención y la negligencia,
era una imagen muy perjudicial para la reputación del centro médico. Poco después, el administrador del hospital, un hombre corpulento y de rostro serio llamado señor Benavides, apareció en el vestíbulo, acompañado por el doctor Ramírez y varios miembros de su equipo. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó el señor Benavides con voz autoritaria, mirando a Elías y a los manifestantes con evidente disgusto. «Les exijo que se retiren inmediatamente. Este no es el lugar para este tipo de espectáculos». «Esto no es un espectáculo, señor Benavides», respondió Elías con firmeza. «Es una protesta contra la negligencia y la falta de humanidad de este hospital. Mi madre está luchando por su vida ahí dentro, y yo tengo pruebas de que no se le está dando la atención adecuada. Y no soy el único. Aquí hay otras personas que también han sufrido las consecuencias de su mala gestión». Carmen dio un paso adelante y mostró a las cámaras los informes médicos de su padre. «Mi padre murió aquí por la falta de atención oportuna. Este hospital está más preocupado por el dinero que por la salud de sus pacientes. El hombre cuyo hijo había estado en la habitación insalubre mostró las fotografías en su teléfono. Miren las condiciones en las que tenían a mi hijo. Esto es una vergüenza». El señor Benavides y el doctor Ramírez escuchaban en silencio, con el rostro cada vez más tenso. Sabían que la situación se les estaba yendo de las manos. La presencia de los medios de comunicación garantizaba que su respuesta sería examinada con lupa. Finalmente, el doctor Ramírez se dirigió a Elías con su habitual tono condescendiente. «Señor Rodríguez, ya le he dicho que su madre está recibiendo la mejor atención posible. Estas acusaciones son infundadas y solo buscan difamar la reputación de nuestro hospital». «¿Difamar?», replicó Elías con una sonrisa amarga. «La verdad no es difamación, doctor Ramírez. Tengo pruebas de lo que digo, y no solo yo. Hay muchas familias que han sufrido en este lugar y que están dispuestas a testificar». En ese momento, la doctora Vargas se acercó a Elías, llevando consigo una carpeta. «Si me permiten, quisiera añadir algo a lo que dice el señor Rodríguez». El señor Benavides y el doctor Ramírez la miraron con sorpresa e incomodidad. «Doctora Vargas, ¿qué están haciendo?», preguntó el administrador con un tono de advertencia. La doctora Vargas ignoró la pregunta y se dirigió a los reporteros. «Soy la doctora Elena Vargas, médico de este hospital, y estoy aquí para confirmar que las acusaciones del señor Rodríguez y estas familias son ciertas. He sido testigo de casos de negligencia y de mala praxis que me han horrorizado. He intentado denunciarlo internamente, pero mis quejas han sido ignoradas». La revelación de la doctora Vargas causó un revuelo aún mayor entre los presentes. Los reporteros se abalanzaron sobre ella, haciéndole preguntas y grabando sus declaraciones. El señor Benavides y el doctor Ramírez observaban la escena con incredulidad y rabia. «Doctora Vargas, esto es una locura», dijo el señor Benavides, con el rostro enrojecido. «Usted está poniendo en riesgo su carrera». «Mi carrera no importa si con ello puedo ayudar a que se haga justicia y a que se evite que otras personas sufran lo que han sufrido estas familias», respondió la doctora Vargas con firmeza. Abrió la carpeta que llevaba consigo y mostró a los reporteros copias de informes médicos y de correos electrónicos que respaldaban sus acusaciones. La situación había llegado a un punto crítico. La protesta de Elías, unida al testimonio valiente de la doctora Vargas y a las historias de las otras familias, había expuesto la oscura verdad del Hospital San Rafael ante los ojos de la opinión pública. El señor Benavides y el doctor Ramírez sabían que ya no podían seguir ocultando la verdad. En medio del caos y la confusión, el teléfono de Elías sonó. Era Sofía, con la voz entrecortada por la emoción. «Elías, un médico diferente. Acaba de salir de la UCI. Dice que
que mamá está mejorando, que la trasladarán a una habitación normal. Las palabras de Sofía golpearon a Elías con la fuerza de un torrente. La lucha, la protesta, la exposición pública. ¿Había dado resultado? ¿Estaba su madre realmente mejorando? Miró a su alrededor, a los rostros de las otras familias, a las cámaras de televisión, a la doctora Vargas. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero por primera vez en muchos días, sintió un atisbo de esperanza. La verdad había comenzado a salir a la luz, y quizás, solo quizás, la justicia para su madre y para todos los demás no estaba tan lejos. La noticia de la mejoría de Elena fue un bálsamo para el alma de Elías. Después de días de angustia e incertidumbre, finalmente había un rayo de esperanza. La trasladaron a una habitación privada donde, aunque todavía débil, su lucidez regresó y pudo hablar con sus hijos con una voz más firme. La presencia constante de Sofía y las visitas regulares de Elías llenaron la habitación de un calor que contrastaba con la frialdad impersonal de la UCI. La protesta en el hospital y las revelaciones de la doctora Vargas tuvieron un impacto inmediato. Al día siguiente, varios inspectores del Ministerio de Sanidad se presentaron en el Hospital San Rafael para iniciar una investigación exhaustiva. Los medios de comunicación siguieron de cerca cada detalle, publicando entrevistas con Elías, Carmen, el hombre de la habitación insalubre y otros pacientes que se habían atrevido a contar sus historias. El señor Benavides y el doctor Ramírez fueron suspendidos de sus cargos mientras se llevaba a cabo la investigación. La reputación del hospital se desplomó y muchas personas comenzaron a exigir responsabilidades y cambios profundos en la administración y los protocolos de atención. La doctora Vargas, aunque enfrentó represalias iniciales por parte de algunos miembros del personal leales a la antigua administración, recibió un apoyo masivo por parte de otros colegas y de la opinión pública. Su valentía al denunciar la corrupción y la negligencia fue reconocida y admirada. La investigación confirmó las acusaciones de Elías y de las otras familias. Se encontraron numerosas irregularidades, desde la falta de personal adecuado hasta el uso de equipos obsoletos y la aplicación de protocolos negligentes. El informe final fue demoledor y recomendó sanciones severas para los responsables, así como la implementación de medidas urgentes para mejorar la calidad de la atención en el hospital. Finalmente, la verdad había salido a la luz: la lucha de Elías, impulsada por el amor incondicional hacia su madre, había tenido éxito. Elena se recuperó lentamente, pero de forma constante. Después de varias semanas en el hospital, finalmente llegó el día en que pudo regresar a casa. Elías y Sofía la recibieron con alegría, llenando la casa de flores, tal como a ella le gustaba. Verla de nuevo en su jardín, cuidando sus plantas y disfrutando del sol, fue la mayor recompensa para Elías. La experiencia transformó la vida de Elías. De ser un simple repartidor, se convirtió en un defensor de los derechos de los pacientes. Utilizó su experiencia para ayudar a otras personas que se encontraban en situaciones similares, ofreciéndoles apoyo y orientación para presentar quejas y exigir justicia. Su valentía y determinación inspiraron a muchos a no quedarse callados ante la negligencia y el maltrato en el sistema de salud. La doctora Vargas encontró un nuevo trabajo en otro hospital de la ciudad, donde pudo ejercer su profesión con ética y profesionalismo, rodeada de colegas que compartían su compromiso con la excelencia en la atención médica. Mantuvo el contacto con Elías y se convirtieron en grandes amigos y aliados en la lucha por un sistema de salud más justo y humano. El Hospital San Rafael, bajo una nueva administración y con protocolos de atención revisados y mejorados, comenzó un lento proceso de recuperación de su reputación. Se implementaron medidas para garantizar una mayor transparencia y una mejor comunicación con los pacientes y sus familias.
Elías a menudo pensaba en todo lo que había sucedido: la desesperación al ver a su madre sufrir, la rabia ante la indiferencia del hospital, la valiente alianza con la doctora Vargas, la confrontación pública. Todo había valido la pena. Había aprendido que incluso la persona más humilde y aparentemente insignificante puede enfrentarse a un sistema corrupto y lograr un cambio significativo, siempre y cuando tenga la fuerza de la convicción y el amor como motor. Su madre, aunque más frágil que antes, recuperó su alegría y su espíritu luchador. A menudo le decía a Elías que estaba orgullosa de él, de su valentía y de su amor incondicional. Esas palabras eran el mejor premio que podía recibir. Epílogo. Años después, Elías continuaba su labor como defensor de los derechos de los pacientes. Fundó una pequeña organización sin ánimo de lucro que brindaba apoyo legal y emocional a personas que habían sido víctimas de negligencia médica. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y de la lucha contra la injusticia en el sistema de salud. Y aunque nunca olvidó los momentos de angustia y rabia que vivió en el Hospital San Rafael, también recordaba la fuerza que encontró en su interior y la inesperada alianza que surgió en medio de la adversidad. La salud de su madre fue un recordatorio constante de la importancia de no rendirse nunca y de alzar la voz contra la indiferencia y la corrupción. Su acto de rebeldía en aquel hospital no solo había salvado la vida de su madre, sino que también había inspirado a muchos otros a luchar por sus derechos y por una atención médica digna para todos.